Buenos días. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Gálatas 2:13. Qué interesante texto donde aparece Pablo contando la historia de cómo luego que ellos establecen un ministerio en Antioquía con los gentiles, hablo de Bernabé y él, fue Pedro a supervisar, a conocer el ministerio. Y es interesante que dice que Pedro, conociendo a los gentiles, compartía con ellos, estaba disfrutando de verles crecer, madurar, compartiendo pues de su cultura. Y bueno, todo el mundo feliz, pero dice que cuando vinieron judíos, otros judíos, Pedro tomó distancia. Y entonces Pablo le reconvino, lo confrontó. Bueno, tendríamos que decir que según el libro de los Hechos, el líder de la iglesia en Jerusalén era Jacobo, el hermano de Jesús. Pero también Cefas era uno de los pilares, era una de las columnas de la iglesia y el apóstol a los judíos. Y lógicamente dice claramente la escritura que Pablo le resistió cara a cara. ¿Y por qué lo confrontó? Porque de alguna manera actuaba de una forma hipócrita, tratando de mostrar a los judíos que él seguía siguiendo las reglas estrictas del judaísmo y que no se iba a contaminar con los gentiles. Y lógicamente pues lo hacía por quedar bien con los judíos. También dice ahí que el mismo Bernabé parece que fue contaminado por este sentir y se mostró también receloso. Y Pedro, que era tan radical, tan determinante, habla claramente que no le gustó para nada, porque no era lo correcto. Y bueno, creo que es otra evidencia de el carácter de Pablo, un carácter completamente determinado, definido, con una convicción profunda de lo que él creía y lógicamente sin dejarse influir, manejar por el judaísmo. Y una de las cosas que más llama la atención es precisamente ver ese sentir de Pablo tan celoso del cristianismo y cómo les habla a los Gálatas en alguna porción, les dice: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? La religiosidad hace eso. La religiosidad siempre está tratando de guardar su imagen. Es una serie de formas, de normas, pero hay una falta de una verdadera espiritualidad, un cristianismo auténtico, fruto de la comunión con Dios. De resto nos llenamos de formas, nos llenamos de prácticas y aparentemente nos mostramos como gente muy espiritual, gente muy piadosa, pero no es la realidad de nuestro corazón. Pablo, en la medida de lo posible, trataba de ser muy cuidadoso, de vivir auténticamente su cristianismo. Y por otro lado, pues definitivamente, cuando conoces la verdad de Dios, eso te libera. La verdad te hace libre y te hace respetar la cultura, pero ya no vivir dependiendo de lo que la religión clásica te dice, del formalismo, del ritualismo. No, creo que en este tiempo una de las cosas que luchamos es contra todos aquellos que con el tema de las famosas raíces judías terminan judaizando la iglesia, tratando de meter una cantidad de prácticas, tratando de meter las fiestas, el Shabbat,
cambiándole el nombre al Señor. Y bueno, una cantidad de cosas que cautivan. Yo lo entiendo, no los juzgo, pero no puedo compartir ese discurso. Una de las cosas que nos encanta es poder llevar personas a Israel, pero nunca con la motivación de que entonces se llenen de las raíces judías y cambien su cristianismo en un pseudo mesianismo que termina afectando sus vidas y algunos terminan negando aún que Jesús es el Mesías. Porque lógicamente dentro de la cultura judía ellos son muy celosos de que Dios es solamente para ellos Jehová, el Padre, pero no ven a Cristo como Dios. Lógicamente nosotros lo vemos por pura revelación del Espíritu. Y esa revelación nos hace libres. Y nos hace libres precisamente para romper con ese esquema de religiosidad tan terrible que ataba todavía a Pedro, que ataba a Bernabé. Estamos hablando de los pilares. Entonces, ¿cómo a cualquiera de nosotros no nos puede también afectar? Pero qué bueno pensar que Pedro fue confrontado por Pablo, que él le resistió cara a cara y dice literalmente era de reconvenir porque estaba actuando hipócritamente. Que Dios nos guarde tener una actitud que no sea la más consecuente, de no tener la comprensión y de estar guardando imagen y de estar tapando que no nos vean o que con determinadas personas vivimos del parecer. Hasta pronto.